¿Cómo están, compañeros? Pongan sus datos, por favor, acá en el chat de esta plataforma. Mientras tanto, vamos esperando unos minutos más a ver si ingresan algunos estudiantes más para poder comenzar. Ya posteriormente estaremos viendo el tema correspondiente a los modelos de Estado, creo que nos tocaba. Así que por favor vayan abriendo sus textos y de la misma forma se los voy a compartir esto que nosotros tenemos dentro del dossier de avance de la clase. Comenzamos entonces en unos minutos mientras siguen ingresando algunos compañeros todavía a la clase virtual. Bueno, compañeros, comenzamos con la clase. Ya hemos esperado buenos minutos a que puedan ingresar todos a nuestra clase del día de hoy. Estamos día jueves 26 de agosto. Bueno, compañeros, nos habíamos quedado viendo lo que son respecto a, bueno, a este tema de los modelos de Estado y sistemas de gobierno que posteriormente vamos a ver, como les he referido. No sé si hemos visto lo que es
El Estado autonómico creo que todavía no hemos visto. Creo que estábamos viendo el Estado confederado, el Estado federal, el Estado plurinacional. Tal vez alguno nos puede ayudar a hacernos, a recordar más bien en qué parte nos habíamos quedado. Estabas viendo el tema del Estado plurinacional, doctor. Muchas gracias. ¿Dónde nace esa plurinacionalidad entonces que nos refiere nuestro texto? Nuestro texto doctrinal, obviamente, de derecho constitucional. Nos remitimos nuevamente a lo que es la Constitución Política del Estado. Respecto a este tema de la plurinacionalidad, de las diversas nacionalidades que obviamente nosotros hemos podido identificar dentro de este pueblo boliviano, dentro de este Estado boliviano, ¿no? A partir de ahí es que nuestra misma Constitución nos da el reconocimiento de esas naciones, como nosotros vemos en este artículo segundo, el reconocimiento de esas naciones y pueblos indígenas originarios campesinos, dentro del cual además va a venir a garantizar la libre determinación de estos pueblos indígenas originarios dentro de lo que es el Estado. Habla de un derecho a la autonomía, porque vamos a ver de qué manera podemos denominar o podemos establecer los parámetros dentro de los cuales se va a venir a desarrollar lo que es un Estado autonómico. Lo vamos a diferenciar más adelante y está dentro de nuestro texto. Hablamos de un autogobierno, de la cultura, de esa consolidación de las entidades territoriales, además, que vienen a formar parte de de este Estado plurinacional que nosotros muy bien lo conocemos y que lo hemos visto ya con anterioridad ya en los avances de las anteriores o de los anteriores temas. Ese reconocimiento de diversidad de esas nacionalidades hace de este Estado boliviano uno plurinacional. Ustedes pueden observar en la página 44, obviamente en nuestro texto del doctor Boris Wilson Arias, esta característica de plurinacionalidad, que además el mismo autor nos habla para que podamos nosotros considerar el aspecto de plurinacionalidad, de esa existencia, ¿no?, de diversas naciones indígenas originarias campesinas. Nos habla de este aspecto de la vida, de la cosmovisión que nosotros estamos viendo en el artículo 3, en el artículo número 2, ¿no? Esas naciones que de cierta manera nos dice están separadas, no puede extraerse, dice, ¿no?, si dichas naciones están separadas o vinculadas o si simplemente coexisten entre ellas. Cuando la Constitución viene a reconocer el derecho de algunas naciones y pueblos indígenas originarios a mantener una situación específica de aislamiento, que se puede ver establecido en ese artículo 31, parágrafo segundo, como nos dice el mismo autor, que vamos a ver a continuación. Nos habla de que las naciones indígenas, las naciones y pueblos indígenas en aislamiento y no contactados gozan del derecho de mantenerse en esa condición. A la delimitación y consolidación legal del territorio que ellos estarían ocupando a través de todo este tiempo, a través de esas generaciones pasadas que tuviesen y que de cierta manera han venido a establecer el dominio específico sobre esos territorios. Un aspecto que no puede ser vulnerado, obviamente, por el mismo Estado, a través de esta Constitución Política del Estado que nos está ratificando ese aspecto. Doctor, pero en ese punto se estaría vulnerando
en el tramo del Timnis, ¿no? Que querían entrar a hacer la carretera. Desgraciadamente eso se ve, ¿no es cierto? Es algo que tal vez no entienden o que con un fin distinto a lo que nos refiere la Constitución, grupos sociales que son reconocidos tal vez por el partido político gobernante, de cierta manera tienen un aval específico y más que todo por el hecho de que la gente supuestamente quiere trabajar sobre esos terrenos, ingresan los conocidos o denominados colonos, ¿no? Personas que van y van sobre tierras específicas que no existe ningún tipo de población y de cierta manera pueden adjudicarse esos espacios con la finalidad de poderlos trabajar supuestamente, ¿no? Supuestamente, hablo de un supuesto, compañeros, porque realmente a nosotros no nos consta si esa situación se da o no se da, o qué fines se puede llegar a dar ese aspecto. Fuera de que ese TIPNIS, de cierta forma, en algún momento será otorgado el de ser un territorio protegido, dada la diversidad de especies que estuviesen o que viviesen en esos espacios territoriales, ¿no? Entonces, es un tanto complejo el tema. El tener que tocar actualmente un tema de este tipo, desgraciadamente hace ver, deja entrever intereses de personas particulares y asimismo ya desgraciadamente ven como si fuese un tema político, no siendo que la misma Constitución nos da aspectos necesarios que nosotros podamos interpretarlos en pro o en favor de estos pueblos indígenas originarios que realmente durante muchas generaciones han detentado sus espacios. La anterior vez veíamos en las noticias también el fallecimiento de una persona, obviamente boliviana, que refería ser y estar dentro de un territorio protegido ya hace mucho tiempo viviendo, creo que falleció, lo golpearon, se minimizaron las lesiones y al final refirieron que murió por COVID. Desgraciadamente no sabemos qué es lo que concretamente hubiese sucedido, no hemos profundizado en el tema, pero hay muchas opiniones encontradas ya entre las personas y más que todos nosotros, entre todos los que conformamos este país, y deberíamos de cierta forma tratar siempre de profundizar más allá de lo que pueda decir una y otra parte y más que todo irnos específicamente sobre lo que dice la Constitución y las normas relativas a la Constitución sobre estos aspectos específicos de protección sobre esas tierras. Siempre se encuentra, desgraciadamente, en la política una forma de tergiversar esa situación y hacer ver como una necesidad de terceras personas el tener que ingresar a territorios donde ya con anterioridad se había referido o que no podían tener ese ingreso de estos bien conocidos colonos, ¿no? De cierta manera se lo denomina, no es discriminatorio, ¿no? Tampoco deberíamos asumirlo como tal. Sin embargo, de esa manera nosotros también podemos identificar a esas personas que de cierta manera están, o decir, siempre han tenido ese ímpetu, ¿no? De poder ingresar a territorios, es acá como lo mismo sucede, ¿no? En nuestras ciudades, desgraciadamente, parte de una idiosincrasia de las personas, de una cultura de la misma sociedad que compartimos entre todos nosotros los bolivianos, el hecho de tener o tratar de adjudicarnos espacios que no son nuestros, ¿no? Ya vemos, allá arriba a mí me sorprende, compañeros, incluso aspectos acá de construcciones por encima de las cotas que están determinadas, espacios o áreas verdes donde no se puede construir, ¿no? He ido dentro de un proceso penal, de un asesinato, acá arriba, temporal, más arriba, segunda circunvalación, un poco más arriba, y yo ya veo, ¿no? Y ellos mismos me decían, en este espacio no hay propiedad, sino estamos sobre un área supuestamente verde por encima de la cota y está recontrapoblado. Y tienen todos los servicios. ¿Cuál es la excusa de esa gente de tirar ya la luz o el agua? Es el hecho de tener, y ahí sí utilizan la Constitución, ¿no? De que si bien ellos no quieren reconocer ese espacio
como un área verde o yo qué sé, la franja de la ciudad, pero sí la utilizan en el beneficio de tener que acceder a esos servicios básicos que garantiza la Constitución Política del Estado y desgraciadamente quienes detentan la atribución de otorgar esos servicios no le pueden negar. Entonces esperan a regularizar, pero eso sigue avanzando, ¿no? Y me dicen a mí, hasta aquí nomás es donde llega la mancha urbana, todo el resto ya son irregulares, pero siguen vendiendo y hay personas asentadas y específicamente el problema fue con personas asentadas allá arriba, donde, bueno, ellos queman, van quemando, van avanzando y bueno, construyen y bueno, se hacen a los que están, y les digo porque yo he visto, ¿no? A los que están cultivando para poder cosechar y unas cuantas franjitas, ¿no? De plantitas y se nota, ¿no? Que solo quieren demostrar de que de cierta manera están trabajando y tienen la idea que los mismos dirigentes, desgraciadamente, para todo hay dirigencia aquí en nuestro país y eso es algo que también nos retrasa en algunos aspectos, ¿no? No necesariamente en todos. Y los mismos dirigentes ya manejan, ¿no? El mismo diálogo, la misma forma de expresarse sobre esos temas, de que la tierra es para quien la trabaja, dicen, ¿no? Entonces la gente entiende en ese sentido que tienen que cosechar algo o cultivar algo como para poder detentar ese espacio de territorio y poner un medias aguas ahí y decir, ya esto ya es mío, ¿no? Entonces, situaciones que nacen de la misma sociedad, el poco respeto que se tiene a lo que ya se viene a plasmar dentro de lo que son esto que muy bien la Constitución Política del Estado nos determina. Y muy bien ahí el compañero ya a simple vista, a simple lectura tal vez, ya entendemos de que hay algunos aspectos que están mal con lo que nosotros vemos, escuchamos, las quemas indiscriminadas, situaciones que actualmente también vemos que se van dando en cuanto a quemas y eso es aperturar nomás espacio para nuevos terrenos en la ciudad de Santa Cruz, alarmante. El día de ayer estaba en la ciudad de Santa Cruz con algunos temas laborales. Ya veía el aeropuerto todo negro, de todo lo que se había quemado. Y todo el mundo habla de eso, ¿no? Desde el taxi ya me refieren, aquí había un... Y ayer llovía allá en Santa Cruz y me dicen, no, bueno, gracias a Dios está lloviendo porque hay mucha gente que está quemando espacios, áreas verdes con la finalidad de empezar y comenzar con lo que es impulsar ya la división de terrenos y ventas, el interés. Siempre hay un interés de por medio económico, ¿no? Para todos los que se dedican a esa situación. Bueno, esos aspectos que nosotros vemos en la Constitución, que nacen de un Estado plurinacional que debería respetar aspectos que esta misma plurinacionalidad nos ha dado para que nosotros, parámetros iniciales que nos ha dado, con la finalidad de entender mejor qué tipo de Estado nosotros tenemos. Nos habla el autor, además, de un aspecto o de un concepto dentro de este contexto que ustedes pueden ver en nuestro dossier. Habla de complementariedad. Nos dice que es un concepto desarrollado bajo una teoría de la existencia de las dos Bolivias. Dos Bolivias opuestas y contrarias, que no necesariamente son contradictorias. No rige un principio de identidad, dice, ni la síntesis. Dentro de la síntesis nos habla de un resultado, de una tesis y una antítesis, sino el de una necesidad respecto a esa relación entre un todo y la parte, y contrario, nos dice, por ende, el denominado empate catastrófico, nos dice, que implica la sobreposición de alguna de las partes entre las que compiten. Esa complementariedad únicamente puede darse entre partes diferentes y para eso deben seguir siendo diferentes. Por ejemplo, nos dice, ¿no? En la relación entre un hombre y una mujer dentro de un matrimonio. Es por eso que el autor nos habla de dos Bolivias. Dos Bolivias que de cierta manera podemos entenderlas como opuestas o contrarias dentro de ese contexto de esas naciones y pueblos indígenas originarios que tienen que coexistir y respetarse además, que de cierta manera pueden llegar a complementarse
Es por eso que nos hace mención y nos da el ejemplo de la relación de un hombre con una mujer. No son iguales en el contexto físico tal vez. Siempre va a existir una diferencia, no solo en la forma de pensar o de actuar, sino que se da la necesidad de poder coexistir dentro de un matrimonio, dentro de esa complementariedad entre hombres, nos dicen, ¿no? Naciones o pueblos que obviamente nosotros asumimos como pueblos indígenas originarios, así como también de tener que coexistir con esa naturaleza que reconoce la Constitución y los animales que forman parte de esa naturaleza. Y justo sobre ese tema también veía, ¿no?, algunos aspectos dentro de los periódicos nacionales, veía, y no sé si ustedes han visto de esas quemas que ha sucedido, hay unos pobres animales quemadísimos, fotografías en los diarios, creo que era en el deber digital, obviamente, ahí en el internet. Parece que no estamos respetando ni los mismos parámetros que nos hemos trazado dentro de este nuevo Estado, de Estado plurinacional de Bolivia, a partir de esa Constitución del 2009. Nos habla además de otro concepto esencial dentro del contexto que estamos hablando. Nos habla de la reciprocidad. Nos habla de devolver lo que hemos recibido. Y nos da el ejemplo claro, ¿no? Ejemplo, dice, en los prestes, el trabajo comunitario, nos dice además el autor. Esos términos o conceptos de complementariedad y reciprocidad que van a derivar en un diálogo intercultural, como nos dice el autor a partir del artículo 9, en ese parágrafo segundo de ese artículo. ¿Qué nos dice el artículo 9, parágrafo segundo? Debe ser inciso 2. Garantizar el bienestar dentro de esas funciones esenciales que tiene el Estado, el de tener que garantizar el bienestar, desarrollo, la seguridad, la protección, igualdad, dignidad de las personas, de las naciones, de los pueblos y de las comunidades, además, fomentando el respeto mutuo, el diálogo intercultural, intracultural y plurilingüe. La finalidad es vivir y coexistir entre todos en base a esa complementariedad, en base a esa reciprocidad que nos hace referencia. Que únicamente puede desarrollarse bajo ese paraguas, nos dice, ¿no?, de pluralismo, que nos refiere este primer artículo de la Constitución Política del Estado. Pluralismo dentro de este Estado unitario, social, plurinacional, comunitario, nos dice. Se funda en pluralidad y pluralismo no solo político, económico, jurídico, cultural, lingüístico. Ese proceso integrador que no sé si se da o si se ha perdido ese norte dentro de nuestro Estado plurinacional. Estos aspectos abarca el autor precisamente para poder diferenciar este Estado plurinacional, al cual nosotros nos estamos abocando al estudio. Y además, dentro de estos tipos de Estado que estamos viendo, ¿no?, estados federales, confederales, entre otros tipos de Estados, como hemos visto, el unitario, que nos trata de hacer entender muy bien cuál es el parámetro, los parámetros esenciales dentro de los cuales nos encontramos en este Estado. Y nos pone en duda, ¿no?, si esos aspectos pueden o no cumplirse. Si respetamos nuestra misma Constitución Política del Estado a partir del análisis que nosotros estamos realizando, un análisis doctrinal de la Constitución. Además de que estamos diferenciando los tipos de Estado. Debemos entender que dentro de esa plurinacionalidad se va a implicar el hecho de reconocer a esas comunidades políticas,
dentro de este mismo territorio, bajo un mismo marco legal, ese marco legal que está codificado en esta Constitución Política del Estado que estamos estudiando paralelo a nuestro texto, y que reconoce ciertos aspectos específicos a los pueblos indígenas originarios. Reconoce sus prácticas, esas prácticas culturales, les reconoce esa religión, y les reconoce cualquier tipo de aspecto a estos pueblos que han nacido de cierta forma y que tienen además dentro de su cultura otras costumbres, ¿no? Que nos desarrolla y nos engloba ese aspecto plurinacional. Nos habla, además el autor acá tenemos respecto al tema político, nos dice, ¿no? Está traducido en el artículo primero, el reconocimiento de la democracia comunitaria, ese aspecto económico, ese aspecto económico que implica la coexistencia, dice, ¿no? Dentro de diferentes modos de producción, el aspecto jurídico que básicamente refiere que el Estado no es el único productor de normas jurídicas, y nos habla dentro de ese parámetro de que el Estado no es el único productor de las normas jurídicas del artículo 410, parágrafo segundo, inciso tercero. Ese artículo que es tan fundamental en ese segundo parágrafo, que nos da esa jerarquía normativa que tiene la Constitución Política del Estado con el resto de las normas, nos habla de lo cultural que busca evitar la aculturación e incluso la imposición de paradigmas de desarrollo. Nos habla de un vivir bien, nos trata de dar una cultura a la cual nosotros tenemos, obviamente, y nos habla también de un aspecto lingüístico, de reconocimiento de los idiomas que conforman esas naciones indígenas originarias que complementan este Estado boliviano. Se abarcan muchos aspectos dentro de ese tema de la plurinacionalidad. Se abarcan esos aspectos de interculturalidad, de coexistencia, ¿no? De vivir entre varias culturas, aspectos que de cierta manera nosotros tenemos que respetar y esperamos que el Estado haga respetar esa situación. Es el Estado quien tiene que ver las formas de coerción para que se tengan que cumplir estos parámetros que nos refiere la Constitución. Que parece que en algún momento se desconocieran, ¿no es cierto? Y para eso están nuestros representantes en la Asamblea Legislativa. Esos representantes que van a tener que estar ahí con la finalidad de poder fiscalizar y ver por nosotros, que somos el pueblo, el soberano, van a tener que ayudarnos a ver de que no existan ese tipo de avasallamientos, por ejemplo, en la tierra. Actualmente yo la verdad no escucho mucho de nuestros representantes a nivel departamental, de uno u otro lado. Ya sabemos que los del otro lado solo tienen la necesidad de coexistir entre ellos y aceptar lo que diga un partido político. Tenemos del otro lado personas que tratan de confrontar ese aspecto, que tratan de evitar que se englobe o que se concentre el poder en una sola persona, que tampoco reclaman de esta situación. La verdad yo no los escucho. No sé si no estoy viendo mucha televisión o a fin de cuentas generalmente yo me rijo en las redes sociales, porque desgraciadamente con el poco tiempo que tenemos también en el día, no abarcamos a ver el noticiero y otras tal vez situaciones que dentro de las cuales pudiésemos enterarnos muy bien de lo que está aconteciendo en el país. O más bien puede ser que los canales de televisión, desgraciadamente,
no nos muestran la realidad que sucede dentro de esas sesiones o dentro de las gestiones a las cuales están obligadas esas personas. Les hablo de los senadores y diputados, quienes conforman la asamblea. ¿No? Entonces, esa situación, compañeros, vamos a ir igual analizándola dentro de este derecho constitucional 2. Y bueno, de cierta manera, leyendo cada vez más la Constitución, vemos que no existe ese respeto a esta Constitución, ¿no? O que no cumplen con esas obligaciones estas personas, y que desgraciadamente tal vez la misma Constitución nos da parámetros muy bajos para poder elegir o que puedan ser parte de esa asamblea personas mayores de edad, de 18 años, sin necesidad de tener que determinar si ellos tienen o no el conocimiento necesario para poder ejercer esa función. No es nada nuevo en las constituciones de todos los estados, compañeros, y que incluso esa situación puede ser tachada por discriminatoria para el resto de la población que no tiene o no ha tenido la oportunidad de poder acceder al estudio. Yo qué sé, compañeros, ya todo se puede llegar a tildar de discriminatorio, ¿no? En esta situación. Pero bueno, como siempre hay pros y contras sobre los temas que nosotros vamos abarcando. Y bueno, siempre tratamos de analizarlos un poco más allá de lo que nosotros estamos viendo en la materia, dentro de los textos doctrinales o dentro de la misma Constitución, tratando de dar los ejemplos para entender mejor de lo que nosotros estamos hablando. Que no necesariamente es un aspecto que su docente no, nada más piense o de manera parcializada trate de explicarles, ¿no? Sino más bien relacionamos lo que vemos con todo lo que tiene nuestro estudio del derecho constitucional a nuestra Constitución. Pasamos de ver el Estado plurinacional y vamos a ver lo que es un Estado autonómico, que es otra característica que tienen también los estados acá en Latinoamérica y especialmente dentro de nuestro país. Acá hablamos de que a nivel nacional, dice, ¿no? Podríamos ver en nuestro país que no existe una autonomía plena. Una autonomía plena como la deberíamos o conceptualmente se pudiese entender. De cierta manera nos dice, nos evidencia que existen potestades limitadas, pero que más bien, desde un punto de vista específico, están sujetas a la Constitución. Y les digo más bien porque la Constitución es la que tiene que venir a regir por encima de las leyes. Nos habla conceptualmente el autor que a partir de esta Constitución o el Estado autonómico se dé la posibilidad de distribuir, la posibilidad de llegar a delegar competencias desde el nivel central a unidades territoriales. Deslindar, de cierta manera, esas competencias que ya tienen el nivel central, ¿no? Eso siempre de acuerdo a las posibilidades jurídicas, de acuerdo a las posibilidades materiales, y además, y de manera esencial, cuando éstas así lo deseen, dice, ¿no? Nos habla de una sentencia constitucional 37 del 87, que viene a sostener que la autonomía significa precisamente, dice, la capacidad de cada nacionalidad, la capacidad de cada región para decidir cuándo y cómo ejercer sus propias competencias en el marco de la Constitución y del Estatuto. Nos remitimos a ese artículo que nos refiere acá en el texto 269 de la Constitución Política del Estado para hablar un poco más profundo de lo que es este Estado autonómico, porque ya el primero nos habla de autonomías, ¿no es cierto? Primero de la Constitución 269, vamos a ir. Ya nos pasamos. Respecto a esta organización territorial del Estado, ya sabemos
la forma territorial en la cual nosotros nos encontramos estructurados. El artículo 271 tal vez ya nos habla un poco más profundamente de lo que es la ley marco de autonomías y descentralización. Y el 272 nos da el concepto de que la autonomía va a venir a implicar la elección directa de las autoridades por los ciudadanos, por los y las ciudadanas, la administración de recursos económicos, ejercicio de facultad legislativa, existe reglamentaria, fiscalizadora, ejecutiva, por cualquier órgano de gobierno autónomo en el ámbito de su jurisdicción y además de las competencias que pudiese llegar a tener y más allá de esas atribuciones que tiene. Atribuciones que van a ser determinadas obviamente conforme a una ley. Vamos a cortar acá esta sesión, compañeros. Volvemos a enviarles el link, por favor, antes de que se nos corte. Les pido por volverse a conectar, ¿ya?